Muchachos, y la montaña está de moda, entonces ahora muchas personas quieren subir nevados o quieren trepar cerros corriendo o quizás tirarse en montaña abajo en una bicicleta. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la montaña, de cuáles son esos peligros, pero también de las precauciones que podemos hacer para tener prácticas seguras. Y es que en los últimos años se han popularizado los deportes de montaña o deportes de la naturaleza. Y muchas personas piensan que es tan sencillo como tomar un bus 2 horas, meterse en la montaña sin mayor asesoría o sin el acompañamiento de profesionales. Y es acá donde se han venido incrementando el número de incidentes y de accidentes. Y así como es de bonita la montaña, también puede ser muy peligrosa. Por eso es que debemos tener las precauciones del caso y tener la preparación tanto física como mental para asumir el reto que significa subir a ella. Son muchas las prácticas que se realizan hoy en día en la montaña, como el mountain bike, como el trail running, como el senderismo, como el alpinismo. Entonces cada día se van sumando personas a este tipo de actividades y es por eso pertinente hablar hoy de la montaña. Y antes de empezar a hablar de los riesgos y de las precauciones que debemos tener a la hora de ir a la montaña, es importante dar un poco de contexto de todas las actividades que existen y que se pueden desarrollar en estos entornos. Entonces empecemos. El mountain bike o bicicleta de montaña es un tipo de bicicleta diseñado para ser utilizado en terrenos irregulares como montañas, senderos y caminos no pavimentados. Tiene varias modalidades, pasando por los que les gusta hacer descensos muy extremos hasta los que buscan explorar la montaña y hacer recorridos exigentes. El trail running o el atletismo de montaña es una modalidad deportiva que consiste en correr por senderos naturales como montañas, bosques, parques o caminos rurales, en lugar de hacerlo en calles pavimentadas o pistas convencionales. Se caracteriza por transitar en terrenos accidentados, con niveles pronunciados y obstáculos naturales, lo que lo convierte en un deporte más desafiante y conectado con el entorno natural que el running tradicional. El senderismo, o más conocido como el hiking, que consiste en caminar por senderos o rutas en la naturaleza, generalmente en áreas montañosas o boscosas. Es una actividad recreativa al aire libre que puede variar en dificultad desde senderos suaves y fáciles hasta rutas más desafiantes. Muchas personas suelen confundir el hiking con el trekking y son dos cosas totalmente diferentes. En este caso, el trekking es una actividad deportiva que consiste en largas caminatas por terrenos naturales, especialmente en zonas montañosas o rurales, a menudo durante varios días. Se diferencia del senderismo por su duración, la dificultad del terreno y la necesidad de llevar equipo de campamento y comida. El alpinismo es un deporte que consiste en ascender montañas o paredes rocosas y heladas utilizando técnicas y equipos especializados. Implica habilidades físicas, técnicas y conocimientos del entorno de alta montaña, incluyendo las condiciones climáticas cambiantes y los riesgos naturales. Una de las modalidades que considero yo más difíciles en los entornos naturales y de montaña son las carreras de aventura. Son competiciones deportivas multidisciplinarias, típicamente en equipos que combinan diversas disciplinas como el senderismo, el ciclismo de montaña, el kayak, la orientación y a veces la escalada o incluso la vela, en terrenos naturales y sin marcar. Los equipos deben navegar por un circuito preestablecido o de control a control utilizando mapas y brújulas y superando obstáculos naturales. La duración de estas carreras puede variar desde unas pocas horas hasta días o incluso semanas. Y luego de haber conocido todas las modalidades que se pueden realizar en los entornos naturales y en la montaña, vamos a hablar de los diferentes riesgos que se pueden presentar si no tenemos la preparación física adecuada o la guía o los implementos. Y es que la naturaleza puede ser muy impredecible en términos de su geografía o de los climas cambiantes. Entonces vamos a empezar. Uno de los principales riesgos que podemos llegar a tener es estar en zonas apartadas con poca accesibilidad, ya que si llegásemos a requerir ayuda o auxilio, pudiese demorarse o quizás no llegar la ayuda. Se pueden presentar lesiones osteomusculares por las irregularidades del terreno en la montaña, como esguinces o como torceduras, que son las más típicas y las más comunes. Se pueden presentar cambios repentinos en el clima que pueden dificultar los recorridos o los retornos seguros y hasta alteraciones en la salud como golpes de calor o como la hipotermia. En estos entornos puede haber fauna salvaje, lo que puede producir algunos ataques de animales o también picaduras de algunos insectos. En la montaña siempre nos vamos a encontrar con terrenos irregulares, pasando desde espacios planos, escarpados, pero también encontrándonos con acantilados. Hace un par de años ocurrió un accidente desafortunado en una competencia de trail running en Santander, donde una deportista perdió el equilibrio y desafortunadamente cayó a un precipicio. De hecho, también existe la posibilidad de perdernos en el camino, por eso es importante tener a la mano un mapa o una brújula o un reloj de los que actualmente tienen la posibilidad de regresarnos al punto de origen por su GPS. Y de lo que estaba hablando, del cambio repentino de clima, ya se bajó un poquito la nube y mire, ya está haciendo mucho frío acá. Para quienes realizan alpinismo y ascienden nevados o picos muy altos de forma muy rápida a una altitud donde la presión atmosférica y la cantidad de oxígeno son menores a las que se está acostumbrado el cuerpo,
Básicamente este mal de altura puede presentar algunos síntomas, desde leves como dolor de cabeza y fatiga hasta graves como edema pulmonar o cerebral, o sea, acumulación de agua. Como acabamos de ver, existen algunos riesgos a la hora de ir a la montaña, pero estos riesgos se pueden disminuir si realizamos las estrategias y si nos preparamos de la forma adecuada para acudir a la montaña de una manera segura. Se debe contar con una empresa o con un guía certificado en las situaciones que lo requiera, especialmente en los parques naturales o áreas desconocidas. Es importante siempre indagar en internet sobre las empresas, los seguros y nunca dejarse llevar por aquellos que cobren más barato, y siempre hay que desconfiar de ello. Procurar nunca ir solos a la montaña, y si es necesario hacerlo solo porque no tienen compañía, procuren decirle a alguien de confianza a dónde van a estar, enviarles su ubicación, y pues en este caso yo lo hice con parte del equipo del canal, les dejé mi ubicación en tiempo real para que ellos me monitoricen y sepan en dónde voy a estar. Averiguar si en la zona en la cual ustedes van a estar hay señal de celular o qué operadores funcionan allí para comprar una SIM card en el caso de que no funcione su red. No escatimar en los recursos necesarios para estar en la montaña, como comida, agua, linterna, celular cargado, GPS, manta térmica, pito, botiquín básico y ropa adecuada. Contar con los aditamentos necesarios para cada modalidad deportiva. Se debe contar con la condición física adecuada para enfrentarse a la montaña. Uno no va a la montaña a entrenar, uno debe entrenar para ir a la montaña. No solamente es realizar trabajo cardiovascular, o sea, correr largas distancias o caminar. No basta con subir Monserrate cada 8 días, aunque esto ayuda muchísimo. Se debe ser coherente con la modalidad que se haya escogido y entrenar, hacer trabajo de fuerza y, si es posible, ir al gimnasio. Por más experiencia que yo tenga en la montaña, no me debo confiar y debo cumplir todas las reglas que hemos mencionado anteriormente. Casi siempre cuando uno menciona montaña o que a uno le gustan este tipo de actividades, la gente suele asociar al Nevado del Tolima o Santa Isabel o el Cotopaxi o el Everest, y no necesariamente. Y hay personas que simplemente quieren ir a la montaña a caminar o a disfrutar de la naturaleza y no les interesa hacer deportes de montaña. Entonces toda esta información, en tanto a las precauciones como a los riesgos, no aplica para ellos. Tampoco la idea era asustar ni estigmatizar la montaña, simplemente decirles a todos los que estén interesados en este tipo de actividades en que hay que tomar las precauciones del caso. Bueno, mis amigos, y después de toda esta información, la invitación está abierta para todas las personas que quieran ir a la montaña, desde los que quieran ir un par de horas a caminar o los que quieran practicar un deporte específico. Entonces, como siempre, agradecerles por haber llegado hasta el final del video y pues nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos, saludos.